Son las 9:30 de la mañana y hoy es un sábado de otoño en Jackson Heights. El cielo está gris. Hace un poco de frío y sopla el viento típico de octubre que se lleva las hojas de los árboles. Sofía sale del portal de su edificio y camina hasta la bodega de la esquina. Se detiene a ver las flores y las calabazas de múltiples tamaños y colores que adornan la entrada. La señora Dipika saluda a Sofía desde el mostrador con una sonrisa. Sofía considera entrar y llevarse un café, pero decide caminar unas cuadras más hacia su panadería favorita. Conoce este camino de memoria. Puede hacerlo con los ojos cerrados. El puesto de frutas donde encuentra desde dátiles de Marruecos hasta mangos de la República Dominicana. La papelería de los Chin que ha sobrevivido generaciones. El restaurante colombiano de las empanadas que tanto le gustan. El puesto de helados y de batidos que siempre está lleno durante el verano. La oficina de correos. La farmacia latina donde la mamá de Sofía compra una crema para la espalda. La casa de los señores Torres con sus rosales multicolor. Y finalmente Bagel & Us, una panadería de bagels que hay cerca de la estación de metro de la calle 82. Es difícil para ella tener los ojos abiertos. El viento le golpea fuerte en la cara. Cuando entra en el local, el dependiente la saluda con una sonrisa. ¡Qué pelo tan estupendo! Parece que metiste los dedos en un enchufe, Sofía. Muy gracioso, Dwayne. Sofía se peina con la mano. Tiene el pelo desordenado por el viento. ¿Un regular y el de siempre?, pregunta Dwayne. Sofía estudia el menú de bagels escrito con tiza blanca porque es una costumbre, pero no lo necesita. Se sabe de memoria el menú y sabe perfectamente lo que va a pedir. Uno de cream cheese con jelly, tostado. Como siempre, dice Dwayne. Eso es. Sofía se sienta en una mesa y saca el celular de su bolsa de tela gris. Tiene un nuevo email en su bandeja de entrada. Es de una redactora de la revista NY Cool. Estimada Sofía Aguilera, hemos visto su portafolio. Sus fotografías del desfile de la hispanidad y del carnaval de la cultura latina son interesantes. Su reportaje del Festival de Día de Muertos en San Marcos es brillante. Creemos que usted tiene talento, pero tiene que perfeccionar más su trabajo. En NY Cool queremos artistas de primer nivel y usted puede ser una de ellos. Si continúa así, seguro que algún día vamos a trabajar juntos. Mucha suerte. Margaret Paltrow, NY Cool Editor-in-Chief. Dwayne se acerca a Sofía con el plato de desayuno. Ella mira la pantalla de su celular. Aquí tienes el desayuno, el café y el bagel tostado de siempre. Gracias. Sus ojos están tristes. Dwayne conoce la cara de Sofía cuando está triste, pero ella siempre disimula. Cuando Sofía cree que alguien ve su tristeza, ella sonríe. ¿Todo bien? ¿Eh? Pues claro. Estoy mirando mis fotografías del carnaval de Queens. Los vestidos son una maravilla. Mira, mira. Dwayne observa las fotografías del desfile en el celular de Sofía. Son unas imágenes muy bonitas. A Dwayne le encantan las fotos de Sofía. Todas cuentan una historia. Son unas fotos geniales, dice Dwayne. Pero no son perfectas, responde Sofía. ¿Y qué importa la perfección?, responde Dwayne. Además, ¿qué es la perfección? Sí, eso es. ¿Qué es la perfección? La pregunta se repite una y otra vez en la cabeza de Sofía. El bagel está delicioso, como siempre. ¿El bagel con crema de queso y mermelada es la perfección? Bueno, no sé. En la mesa de al lado hay una crepe de chocolate que también parece perfecta. ¿Qué es la perfección? Sofía piensa que la perfección es muy subjetiva. Para ella, los trajes de danzas tradicionales latinas son perfectos tal y como son. Seguro que Dwayne opina que son un poco exagerados. Un rato después, Sofía sale del Bagel & Us y entra en el metro.
La pregunta de Dwayne sigue en su cabeza y Sofía busca la respuesta a su alrededor. ¿Qué es la perfección? ¿Hay algo perfecto en el metro de Nueva York? ¿Hay algo perfecto en todo Nueva York? Quizás Central Park es lo más parecido a la perfección, pero quizás no todo Central Park. Quizás solo algún rincón del parque en algún momento exacto del día. Sofía mira a la gente que hay en el metro, a su alrededor. Cada uno lleva ropas diferentes, tiene un color de piel diferente, piensa en diferentes lenguas. Para ella, una muchacha de 20 años nacida en Nueva York y de padres mexicanos, la perfección es un día de sol, en la playa, lejos del ruido de la gran ciudad. ¿Fire Island, por ejemplo? Sí, esa parece una buena idea. Sofía piensa en todos esos lugares perfectos, en esas playas paradisíacas, en esos rincones de Central Park, y en las fotografías perfectas que no hace. Con ojos tristes, sale del metro en la estación de la 125. Después de un trayecto largo y 2 trenes, se alegra de salir del subterráneo. En Harlem, el viento es más intenso y frío que en Queens, pero hay un poco de sol. Sofía camina por la St. Nicholas Avenue. Mira las grandes ventanas y las escaleras de incendios de los edificios. Son todos similares y todos diferentes, de alguna manera. Son las 11 de la mañana y el sol parece entrar con fuerza entre 2 grandes nubes negras. Sofía imagina la fotografía. Ahora solo tiene que hacerla. Saca la cámara de fotos de su bolsa. Apunta. Una calle casi vacía. Solo un peatón cruza un semáforo, al fondo. Un rayo de sol cae sobre el peatón. Clic. Sofía mira la fotografía en la pantalla de su cámara. Es una fotografía bonita, bastante melancólica, pero ¿es una fotografía perfecta? Se la voy a enseñar a la señora Muñiz a ver qué le parece, piensa Sofía. Todavía no sabe por qué la llamó, pero Sofía nunca falta a las llamadas de la señora Muñiz. María Muñiz es su profesora en el Instituto de Fotografía de Nueva York y conoce a Sofía desde hace muchos años. Carmen, la madre de Sofía, es responsable del mantenimiento del instituto y muchas veces ha llevado a Sofía y a su hermano Diego al trabajo. Ellos, desde pequeños, conocen el mundo de los artistas. De hecho, seguramente María Muñiz es la principal culpable de la pasión de Sofía por la fotografía. Sofía ha crecido admirando el trabajo de la señora Muñiz. Sofía ha entendido qué es el estilo gracias al trabajo de María Muñiz y sus conversaciones con ella. Sus fotografías sí que son perfectas. El mayor sueño de Sofía es parecerse a ella. Es su inspiración para trabajar duro, para ganar cada dólar que cuesta el curso en el Instituto de Fotografía de Nueva York. Sofía se detiene delante de una puerta de uno de esos edificios de ladrillo y escalera de incendios y grandes ventanas. Llama a la puerta de la casa de los señores Muñiz. ¿Sí? La voz metálica de María Muñiz parece desorientada. Señora Muñiz, soy Sofía. ¿Sofía? Sí, sí. Sube. Sofía sube las escaleras con una sensación extraña. Una preocupación que crece con cada escalón. Llega a la puerta del apartamento de los Muñiz y golpea con los nudillos. Toc, toc, toc. María Muñiz abre la puerta. Tiene una sonrisa en la cara, como la sonrisa que pone Sofía cuando quiere disimular que está triste. Los ojos de la señora Muñiz están tristes. Es una tristeza pura, profunda, dolorosa, una tristeza perfecta. Sofía, querida. Señora Muñiz, ¿vengo en mal momento? No, al contrario. Sofía y la señora Muñiz entran en el salón. Sofía deja la bolsa sobre el sofá. ¿Quieres tomar algo?, pregunta la señora Muñiz. No, gracias. Se sientan en el sofá. María tiene la mirada perdida en el piso. Unos instantes después,
reacciona. Sofía, gracias por venir. Te quiero dar esta noticia en persona. ¿Qué noticia? El problema es que hoy no es un buen día. María empieza a llorar. Señora Muñiz, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy no es un buen día? ¿Qué noticia? El corazón de Sofía ha pasado de 0 a 100 en pocos segundos. María Muñiz mira a Sofía y dice: Disculpa, son muchas emociones. ¿Por qué llora? ¿Qué ha ocurrido? La vida, Sofía, muchas cosas a la vez. ¿Qué cosas? María respira profundamente. Se seca las lágrimas. Mira a Sofía y sonríe. Esta vez, la sonrisa no es falsa. Envié tu portafolio a mi colega de la agencia Matt. Les gusta mucho tu trabajo y quieren hablar contigo. Por eso te llamé, para decírtelo en persona. Les di tu número de teléfono y tu correo electrónico. ¿Te parece bien? Ay, muchas gracias, señora Muñiz. Sofía abraza a la señora Muñiz. Tiene los ojos húmedos. ¿Qué otras cosas han pasado? Pregunta Sofía. La señora Muñiz mira a Sofía y duda. Tras unos segundos le dice: Mi padre está en el Hospital Central de Brooklyn. Sufrió un ataque al corazón. Me acaban de llamar de allí. Llegaste un momento después de hablar con ellos. María Muñiz llora. Llora en silencio. Su hija Paula, de 12 años, está en la habitación de al lado. María no quiere enseñar su tristeza a su hija, por eso llora en silencio. En un silencio perfecto. Cuando María Muñiz y Sofía entran en la habitación de la pequeña Paula, ellas ya tienen un plan organizado. María tiene que ir a Brooklyn ahora mismo, pero el señor Muñiz está en su trabajo y no puede estar con Paula. Por eso Sofía va a pasar el día con ella. Un paseo por Central Park, buscando rincones perfectos en momentos perfectos para hacer la fotografía perfecta. Paula, cielo, tengo que irme al trabajo urgentemente. Un profesor de los estudiantes de intercambio no fue hoy y tengo que ir en su lugar. La mentira de la señora Muñiz es muy simple, pero parece que Paula se la cree. Ok, mami. Además me gusta estar con Sofía. Unos minutos después, las tres están en la calle. La señora Muñiz detiene un taxi. Le da a Sofía el número de teléfono del señor Muñiz, por si acaso, le da un beso a la pequeña Paula y entra en el auto. Sofía y Paula miran cómo se aleja. Cuando el taxi ya se ve muy pequeño al final de la calle, Paula mira a Sofía y le pregunta: ¿Por qué está triste? Sofía mira hacia otro lado. Luego vuelve a mirar a la pequeña Paula y responde con una pregunta. ¿Por qué dices que está triste? Lo noto. Ah, bueno, no sé. Yo no noté nada. Bueno, vale. Paula no pregunta más. Sofía sabe que Paula no la cree, pero no dice nada. Es mejor así. Después del silencio, Sofía pregunta: ¿Vamos a Central Park a buscar la foto perfecta? Bueno, ok. Oh, Paula, un poco más de entusiasmo. Bueno, ok. Mucho mejor. Son las 12:02 de este sábado de otoño en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Sofía y Paula toman el metro en la estación de la 125 con diferentes planes cada una. Sofía quiere dar un paseo por Central Park, pero a Paula le interesan los animales del Museo de Historia Natural, así que llegan a un acuerdo. Van a visitar solo las galerías de mamíferos africanos y asiáticos, y luego van a ir a comer a Central Park. Las dos saben que ese museo no se puede ver entero en un solo día. Es mejor ir con una tarea concreta. A Sofía le impresionan los decorados que hay para los animales disecados. Parecen fotografías, pero no lo son.
Los animales disecados tienen unas posturas muy naturales. El conjunto de los animales y los decorados es perfecto, piensa Sofía. Pero no es real. Quizás la realidad casi nunca es perfecta. Paula y Sofía se detienen delante de dos leones. Paula mira a los animales durante varios minutos y dice: Creo que mi mamá está preocupada por algo. Sofía no sabe qué hacer. No puede decirle la verdad a Paula. Es demasiado dura. Paula, ¿qué? ¿No tienes hambre? Yo tengo tanta hambre que me puedo comer uno de esos leones. Y así, un poco después están las dos en un banco de Central Park. Luego de haber dudado entre comer falafel o un perro caliente o arepas colombianas, se decidieron por lo que más les gusta. Disfruta cada una con una orden de tacos caliente en una mano y un jarrito en la otra. Delante de ellas hay una estatua de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia está sentada sobre un enorme champiñón. El conejo blanco y el sombrerero están uno a cada lado. Un gato camina por encima de la falda de Alicia. Sofía observa la imagen y piensa la foto. Saca la cámara. Clic. Esto pica mucho, dice Paula. Es porque has pedido extra jalapeño. Estás loca. Quiero un helado, dice Paula. En ese momento suena el teléfono de Sofía. Es un número desconocido. Contesta. ¿Bueno? ¿Hablo con la señorita Sofía Aguilera? Sí, ¿quién es? Soy Andrew, de la agencia Matt. El corazón de Sofía da un salto. Ajá. María Muñiz nos ha pasado tu portafolio y nos ha gustado. Estamos buscando a fotógrafos de tu perfil para unos reportajes. ¿Puedes venir esta tarde? Ya sé que es sábado, pero estamos con muchísimo trabajo. Tengo un hueco en mi agenda dentro de 2 horas. Oh, madre mía. ¿Eso es un sí? Sofía responde rápido. Sí. ¿Dónde? De acuerdo. Nos vemos a las 4 en punto en... Un segundo, por favor, voy a apuntarlo en un papel. Sofía abre su bolsa de tela y saca de ella su pequeño cuaderno de notas. Apunta la dirección que le dice Andrew, de la agencia Matt, y se despide con un suspiro. Muchas gracias, señor. Hasta luego, responde Andrew con voz cansada. Sofía cuelga el teléfono y grita. ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué pasa? Pregunta Paula. Tengo una entrevista de trabajo, Paula. ¿Les gusta mi portafolio? Sofía salta del banco y empieza a bailar, y Paula empieza a bailar con ella. Es entonces cuando Paula dice: ¿Lo celebramos con un helado? Sofía reacciona. ¿Y qué hago con la pequeña Paula? No puedo ir con ella a la entrevista. Sus padres ahora mismo están ocupados. ¿En quién puedo confiar? ¿En quién pueden confiar los señores Muñiz como confían en mí? Ya lo tengo. Son las 2:30 de la tarde de este sábado de otoño en el cruce de la Quinta Avenida con la Plaza Grand Army, en una de las esquinas de Central Park. Diego Aguilera, el hermano de Sofía, camina con las manos en los bolsillos, buscando a alguien que no está allí. A su lado está Julieta González, su pareja. Ella es española, de ojos vivos y un poco más alta que él. Él tiene el pelo negro y liso, barba de 3 días. Los dos tienen 30 años. Los dos tienen frío. Solo Diego sabe a quién buscan. Diego se acerca a un camión de comida y le pregunta al dependiente: Busco a un muchacho que a veces toca el contrabajo en esta zona del parque. Lleva camisa blanca, pantalones oscuros, el pelo largo, bigote. No recuerdo cómo se llama. ¿Sabe de quién hablo? Usted habla de Josh. Buen tipo. Viene algunos sábados. Sí, puede ser. Necesito hablar con él. ¿Sabe cómo? Después de preguntar aquí y allá, Diego consigue el teléfono de Josh. Llama al número, pero no hay respuesta. En ese momento,
El número de su hermana Sofía aparece en la pantalla. Hola, ¿qué onda? Te necesito. Sofía nunca necesita ayuda de nadie y él, en cambio, no para de pedirle favores. Diego piensa que no es mala idea equilibrar un poco la balanza. Hecho, responde Diego Aguilera. Son casi las 3 de la tarde de este sábado de otoño en el Hospital Central de Brooklyn. María Muñiz está sentada en una silla junto a la cama de su padre. El abuelo de Paula se llama Miguel Cortés y está conectado a una máquina que marca el ritmo de su corazón. A Miguel le gusta leer la prensa deportiva cada mañana, salir a caminar en la tarde, jugar con su nieta, recordar su juventud en México, las posadas, las fiestas con comida, bebida y música hasta el amanecer. María está triste, pero no está nada sorprendida. Ahora mismo detesta pensar que su padre no quiso hacer ninguna dieta para su colesterol alto y se negó a cambiar sus rutinas. María detesta este sábado de otoño. Saca el celular de su bolsa y marca el número de Sofía. Hola, señora Muñiz, dice Sofía cuando contesta el teléfono. A su lado, Paula, Diego y Julieta la observan con atención. Los 4 están en la esquina de la Quinta Avenida con la Plaza Grand Army. Sofía necesita ir a la entrevista y a Paula le gusta la idea de pasar la tarde con Diego. Lo conoce desde que nació y le cae súper bien. Le gusta tocar la guitarra y contar divertidas anécdotas de su vida de músico, y también de su trabajo como electricista. Paula cree que Diego es el chico más listo del mundo y el más interesante. Sí, un momento, dice Sofía al teléfono. Le dice a Paula. Tu mamá quiere hablar contigo, Paula. ¿Sí? Paula. Hola, mamá. ¿Qué tal estás? María Muñiz observa a su padre en la cama, mientras escucha a su hija al otro lado del teléfono. La voz de Paula es pura vida. Súper bien. Fuimos al museo y al parque y ahora me voy con Diego y con Julieta a comprar discos de vinilo, como los que tiene mi abuelo en la casa. Está siendo un día perfecto. Las hojas de los árboles caen, una a una, en el piso. A las 4:45 de la tarde, el piso bajo los pies de Diego Aguilera, Julieta González y Paula Muñiz es gris cemento y marrón otoño. El cielo tiene un tono entre violeta, azul y gris. No hace mucho frío. Los 3 caminan por la Quinta Avenida. Hoy es un día muy especial para Diego. Se tomó el día libre en su trabajo como electricista. Por la tarde, antes de su concierto, quiere ir a una tienda de discos que hay en el barrio de Chelsea, pero quieren caminar un poco antes. Paula camina a su lado. Ella se siente un poco impresionada por los rascacielos que la rodean. Es como una fortaleza de cemento y cristal. El celular de Diego suena. Es Josh, el músico callejero que toca el contrabajo. Hola, sí, soy Diego Aguilera, el guitarrista que habló contigo en Central Park hace 2 semanas, ¿te acuerdas? Sí, ese mismo. Mira, esta noche tengo una tocada en el Magnolia Street, un lugar que está en el Greenwich Village, y mi contrabajista se puso enfermo. Te he oído tocar en la calle y eres bueno, y creo que me puedes ayudar. Te voy a pagar, claro. ¿Te interesa? Paula observa a Diego con atención. Habla con seguridad, con un poco de arrogancia. Paula admira el carisma de Diego. Julieta mira a la niña y sonríe. Diego asiente con la cabeza, al teléfono. Josh aceptó la oferta. Diego dice, de acuerdo, pues nos vemos a las 8 en la puerta del Magnolia Street. Y cuelga el teléfono. Julieta se acerca a él y le dice al oído, ¿ves cómo te mira esta niña? Está loca por ti. Diego no responde a su novia, solo la mira con una sonrisa. Agarra la mano de Paula. Julieta agarra a Paula de la otra mano y dice, ¿qué os apetece hacer ahora?
Paula grita. «¡Yo quiero un helado!». Sofía llama a la puerta de las oficinas de la agencia Matt. Son las 4 en punto de la tarde, exactamente la hora que le dijo Andrew. Una voz metálica saluda y abre la puerta de la calle. Sofía sube las escaleras nerviosa. Entra en las oficinas de la agencia. Una señora de ojos azules la saluda desde la mesa de recepción. «Buenas tardes», dice la recepcionista de ojos azules. «Buenas tardes, soy Sofía Aguilera. Tengo una entrevista con Andrew». «¿Andrew McEwan?» «Sí, pase, pase. Es la puerta 3». La recepcionista indica a Sofía una puerta de cristal. Sofía abre la puerta de cristal que da a un largo pasillo. En cada puerta hay un número y un cartel. Estas son las 3 primeras puertas. 1. Rosemary Connor, directora general. 2. Alex Costa, editor jefe. 3. Andrew McEwan, director artístico. Sofía se detiene, suspira y golpea con los nudillos en la puerta 3. Justo antes del atardecer todo se llena de luz. A las 5:10 de la tarde, en Bryant Park, Paula, Diego y Julieta se sientan en las sillas de jardín que hay alrededor de este oasis en el centro de Manhattan. La pequeña Paula está comiendo un helado, por fin. Diego y Julieta pidieron un café para llevar en una de las cafeterías que rodean el parque. Los 3 están un poco cansados y necesitan recuperar energías. Hoy es un día muy importante para Diego y quiere estar al 100% esta noche. Alguien se acerca a un piano que hay en el parque y toca un jazz suave. Diego recuerda su propósito. «Tenemos que ir a la tienda de discos», dice Diego. «¿Tienes mucha prisa?», pregunta Julieta. «No, no. Prefiero llevar un ritmo de adagio que un ritmo de presto». «¿Eso qué significa?». «Que no tengo prisa. ¿Y tú, Paula?». Paula tiene la boca llena de helado de fresa y la mente en otro sitio. En todo ese maravilloso día no ha olvidado la cara de su madre antes de tomar el taxi. Sus ojos tristes. El helado está riquísimo, aunque tiene los dedos congelados, pero le da igual. Paula mira a Diego. Él le pregunta otra vez, «¿Tú tienes prisa?». Paula sonríe y niega con la cabeza. Andrew McEwan tiene el pelo de un actor de Hollywood de unos 50 años. Lleva una barba canosa y cuidada. Tiene los ojos negros y la nariz larga, la mandíbula dura y la voz grave. «María nos ha hablado muy bien de ti. Además, creemos que tienes potencial. Las fotografías de las fiestas del Carnaval de Queens son poéticas. Estos retratos de tus compañeros del Instituto de Fotografía son un trabajo interesante. Me gusta mucho cómo usas la luz. No es un trabajo perfecto, pero... Ya. Pero es prometedor. Mira, esta es nuestra oferta». Sofía escucha atentamente la oferta de la agencia Matt. Se trata de hacer una serie de reportajes para varios periódicos de tirada nacional. El salario no es muy alto, pero la difusión de su trabajo va a ser increíble. Va a trabajar con los mejores profesionales, va a aprender 1.000.000 de cosas en su profesión. Va a cambiar su vida para siempre. Sofía sonríe y asiente con la cabeza. A las 6:30 de la tarde de este sábado de otoño, Diego entra en la tienda de discos con Julieta y Paula. «Buenas tardes, Dieguito», saluda el dependiente de la tienda. «Buenas tardes, Mike. ¿Estás Cody?». «Está en el almacén, con tu amor». Diego mira a Julieta, sonríe y entra en el almacén de la tienda de discos. Julieta sonríe también. Paula no entiende nada. ¿Su amor? ¿Que tiene 2 novias? Julieta, di algo, dice Paula. ¿Qué puedo decir?, ríe Julieta. Un instante después,
Diego sale del almacén con una guitarra en las manos. Detrás de él sale un señor con lentes, un poco gordo, con una gorra de béisbol y con el pelo largo en una cola de caballo. Scotty. Gracias por arreglarla, Scotty, dice Diego. Un placer. Julieta mira a Paula y le dice: creo que su amor por mí es parecido al amor por su guitarra, pero él quiere más a su guitarra. Suena el celular de Julieta. Es Sofía. Hola, querida. Mi hermano no contesta al teléfono. Es que está con su guitarra. Ah, ok. ¿Dónde estás? Pregunta Julieta. Delante del Flatiron, responde Sofía. Estás bastante cerca. Baja por la quinta hasta la 18. Son solo 10 minutos. ¿Cómo está Paula? ¿Paula? Oh, lo siento. Murió. Se intoxicó con un helado. Julieta y Paula se echan a reír. A su lado, Diego mira a las chicas sin entender nada. ¡Julieta!, grita Sofía enojada. Aquí te esperamos los tres, vivos. Voy para allá, dice Sofía. Chao. Para entretenerse mientras Sofía llega a la tienda, Julieta mira discos y Diego ensaya con su guitarra algunas canciones para la actuación de esa noche. Paula sueña despierta con ser una guitarrista profesional y sacar de un instrumento los sonidos del corazón, como Diego. Aquí, en este mismo instante, a las 6:40 de este sábado de otoño en Manhattan, empieza la futura pasión de Paula Muñiz. Ya sabe cuál es su sueño: ser guitarrista profesional. Sofía entra en la tienda de discos. Sus ojos son luz de alegría. ¡Me contrataron! Diego y Sofía se abrazan y Julieta y Paula se unen al abrazo. Son las 7:15 de la noche de este sábado de otoño en Brooklyn. Un grupo de médicos lleva una camilla por los pasillos del Hospital Central. Sobre la camilla está un hombre llamado Miguel Cortés, amante de la buena vida, ex constructor, lector de prensa deportiva, padre de María y abuelo de Paula. Ahora mismo está conectado a una máquina que marca el ritmo de su corazón. En este momento, la máquina solo emite un pitido largo. Los médicos corren. Una descarga eléctrica. 3, 2, 1. Otra. 3, 2, 1. Otra. Son las 8:15 de este sábado de otoño en Brooklyn, y el cielo deja el color lila para cubrir la ciudad con un azul intenso. En el horizonte brilla una fina luz naranja del sol que ya se ha ido. El señor Muñiz entra en el Hospital Central con un maletín en la mano y la cara descompuesta. Hace media hora ha hablado por teléfono con su mujer, María. Con la voz rota, ella le ha dicho: mi padre ha muerto. El señor Muñiz llega hasta la sala de espera, donde encuentra a su mujer. Está sentada en una silla, llorando. A su lado, el doctor. Es un señor calvo, bajito, con una barriga redonda y cara de buena persona. Cuando ve llegar al señor Muñiz, el médico se levanta de la silla con respeto. El señor Muñiz se sienta junto a su esposa y le da un abrazo. María no levanta la mirada del piso. Paula no baja la mirada del cielo. Camina de la mano de Sofía por las calles de Greenwich Village. Bajan por la Sexta Avenida y a lo lejos ve las luces del Empire State Building. Camina sin esfuerzo, como flotando en un paseo por las nubes. La visita al museo ahora parece lejana, en un día lleno de experiencias. El paseo con Sofía por Central Park, el taco superpicante del camión de comida delante de la estatua de Alicia en el País de las Maravillas, el encuentro con Diego y Julieta, el helado en Bryant Park, el concierto privado en la tienda de discos en Chelsea, las buenas noticias de Sofía, el paseo juntos por las calles de Greenwich. Llegan a la puerta del Magnolia Street a las 8:05 y allí está esperando Josh. Está exactamente como Diego lo recuerda: camisa blanca, pantalones oscuros, pelo largo, bigote y, claro,
la funda de un contrabajo en las manos. Diego y Josh se saludan. La sala de conciertos abre a las 9. Me acompañan un contrabajo y un piano, pero solo en 3 canciones cada uno. Son estándares de jazz, nada difícil, dice Diego. De acuerdo. Suena bien, responde Josh. Todavía tiene que llegar la pianista, que ha dicho que va a tardar unos minutos. El grupo está en la calle, frente a la puerta del Magnolia Street. Josh quiere entrar ya y empezar a ensayar, pero Diego quiere esperar a Carol, la pianista. Es mejor si estamos todos. Mientras ellos discuten qué hacer, Paula mira al cielo con los ojos alegres. Ya es de noche. Sofía agarra a Paula de la mano y le dice: «Nosotras tenemos que volver a casa, ¿no te parece?» «¿Y no podemos ver un poco del show?», pregunta Paula. «Podemos ver los ensayos, pero eso es todo. No tienes edad para estar aquí». «Ser pequeña es lo peor», dice Paula decepcionada. «No tienes ni idea», responde Sofía. «No hay nada como ser pequeña. A tu edad cualquier cosa parece perfecta. Eso es una suerte». La pianista llega un instante después, a las 8:03 de esta noche de sábado de otoño en el Greenwich Village. Los 3 músicos, Diego, Josh y Carol, y las 3 chicas, Julieta, Sofía y Paula, entran en el local, por fin. Justo en ese instante, suena el celular de Sofía. Es una llamada del señor Muñiz. Sofía suelta la mano de Paula y le dice: «Voy a atender esta llamada. Entra con los demás. Ahora voy yo». Son las 8:12 de la noche en la cafetería del Hospital Central de Brooklyn, cuando el señor Muñiz cuelga el teléfono. Delante de él está sentada la señora Muñiz. Sobre la mesa hay 2 platos y 2 tazas de café. El plato del señor Muñiz está vacío, pero María no toca su sándwich. María mira su taza de café, pero tiene la mente en otro sitio. Hablé con Sofía. Dice que Paula está pasando un día estupendo. «¿Le dijiste lo de mi padre?», pregunta María. «Sí. Le dije a Sofía que Paula no puede saber nada todavía. Tenemos que contárselo nosotros». «Sí, pero hoy no...». María va a decir algo más, pero no lo dice. No tiene energías para hablar. Mira su reflejo en el café. Es extraño. Incluso en un momento como ese, su intuición creativa le trae este pensamiento: «Ese reflejo en el café es una buena foto». «No, hoy no vamos a contarle nada a Paula», dice el señor Muñiz. «Hoy ya tuviste demasiado». Las luces del local están apagadas y solo hay 2 focos encendidos sobre el escenario, donde Diego, Josh y Carol prueban los sonidos de sus instrumentos. Las sillas esperan boca abajo sobre las mesas. Julieta y Paula están sentadas en un pequeño sofá a un lado del escenario. Diego da un par de instrucciones a los otros 2 músicos. Empieza a marcar el ritmo con el pie. Bien, vamos a ver. 1, 2 y 1, 2, 3 y... Los 3 empiezan a tocar una melodía que lleva a Paula a un lugar nuevo. A un lugar donde el placer es un sinónimo de belleza. Paula entiende por primera vez en su vida qué es el estilo y qué estilo quiere tener. Quiere vivir en el jazz, hablar su lenguaje, moverse a su ritmo. La Paula del mañana empieza ahora. Sus ojos son de una emoción perfecta. Cuando Sofía entra en la sala de conciertos del Magnolia Street, la noticia del señor Muñiz todavía suena en su cabeza. Ella recuerda las fotografías del padre de María, el señor Cortés. En el salón de la casa de los Muñiz, sobre la chimenea, hay una foto enorme de Miguel Cortés abrazando a Paula Muñiz, su nieta. Hace más de un año de esa fotografía. Ahora Paula siente algo parecido al amor, pero es amor hacia una idea, hacia una música, amor hacia una cultura. Sofía la mira desde la puerta de la sala de conciertos. Paula sonríe y canta algunas frases de las canciones de Diego.
Paula y Julieta aplauden al ritmo de la melodía, ríen. Toda la sala está en la oscuridad, menos el escenario. Sofía está dentro de esa oscuridad. Una oscuridad perfecta. El escenario tiene un telón rojo oscuro por detrás. Parece un lugar mágico que flota en el vacío. Las luces sobre el escenario son dramáticas. Cada gesto de cada músico es una fotografía. Cada gesto de Paula es una fotografía. Sofía ha imaginado las fotografías. Ahora solo tiene que capturarlas. Saca la cámara de su bolsa de tela gris. Desde esa oscuridad perfecta, apunta al momento perfecto que hay en el escenario. Sofía enfoca a Paula, a los ojos de Paula. Son los ojos de una niña pequeña, los ojos de una persona que aún no sabe qué es la tristeza. Clic. Paula aplaude al ritmo del contrabajo. Clic. Paula se sube al sofá y baila de la mano de Julieta. Detrás de ella, la pianista la observa con curiosidad. Clic. Paula está feliz, feliz, feliz. Es el último momento de su niñez. Clic. Mañana sus padres le van a dar una noticia trágica, y por primera vez en su vida, los ojos de Paula se van a llenar de tristeza, de una tristeza pura, dolorosa, perfecta. Mañana, Paula va a ser un poco menos niña. Por eso es importante fotografiarla ahora, en este lugar perfecto, en este momento perfecto. Paula ve a Sofía entre la oscuridad. La pequeña Paula mira al objetivo y saluda con el gesto de la victoria. Es una fotografía perfecta. Clic.